Bienvenidos, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te acompaña con la reflexión del Evangelio de este día. El tema de ahora es obedecer a Dios primero. ¿A quién hay que obedecer antes que todo? Pues es a Dios nuestro Señor. No hay duda que nosotros como hijos, y especialmente hijos obedientes, tenemos que aprender a respetar, obedecer a Dios primero. Como todo buen hijo, ¿verdad? Recalco esa frase, recalco esa palabra, porque hoy, a la luz de la palabra de Dios, en el libro del profeta Daniel, uno de los profetas mayores en la Sagrada Escritura, en el capítulo 6, en los versos del 11 en adelante, nos hablará de esto. No lo voy a leer todo porque llega hasta el versículo número 28, imagínense una historia completa, pero al menos los versículos primeros, o sea del 11 hasta más o menos por el 15 o el 16 vamos a leer para entrar en contexto y ustedes me comprendan mejor. Pero ustedes en su Biblia sí lo pueden encontrar o lo pueden leer todo y acompañándome. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel capítulo 6 versos del 11 en adelante. Cuando Daniel supo que había sido decretado, entró en su casa. Bueno, el decreto había sido que el rey, malo por supuesto en ese tiempo, había dictaminado un decreto de que durante un mes, o sea 30 días, nadie podía adorar, orar e inclinarse ante otro Dios que no fuera él. Es decir, que él se creía Dios. Imagínense dónde era la maldad de los reyes antiguos. Era creerse un Dios. Y que todo el imperio tenía que orarle, inclinarse, pedirle, suplicarle a él. Pero un hombre, un profeta de Dios, no quiso, no aceptó, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta. En ese momento, el profeta Daniel se enfrenta a ese rey llamado en ese momento el rey Darío. Y, bueno, les hablé de eso para que entren en contexto ustedes, ¿verdad? Porque el versículo 11 para acá, como es a continuación, no decía el por qué, pero ya hoy sí me van a entender mejor. Bueno, continúo entonces el versículo 11. Daniel entró en su casa, su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban hacia Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas y oraba. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted? ¿Cuántas veces oramos nosotros? Ahí hay que hacer una pregunta. Ahí hay que cuestionarnos para comenzar este pequeño tema. Oraba y alababa a Dios, como lo había hecho siempre. Pues bien, los hombres del rey entraron en tropel y encontraron a Daniel, que estaba suplicando e implorando a su Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real. ¿No firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que estos 30 días dirija una oración a otro Dios o a otra persona fuera de ti, sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió: así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas. Nadie puede ir en contra del rey.
Entonces dijeron al rey: Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se molestó mucho, que él quería salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol buscó en vano una solución. Pero esos hombres lo presionaban, diciéndole: sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo trajeran al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Y empujaron una gran piedra para cerrar la boca del foso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, llegué leyendo hasta el verso 18. Y era hasta el 28. Todavía faltan 10 versículos, imagínense. Pero con esto creo que basta para que nosotros comprendamos, estimados hermanos, el gran problema en el cual se estaba enfrentando el profeta Daniel. Daniel temía y respetaba, adoraba y amaba a Dios, Dios nuestro Padre, Dios Yahvé, o Edonai, o Jehová, como también le dicen los hermanos separados, ¿verdad? El mismo Dios. Pero se estaba enfrentando con una ley, con un decreto de un rey. Pero aquí había una cosa complicada, que el rey apreciaba y estimaba a Daniel, rey Darío, porque como era un profeta, ¿verdad?, bueno, de Dios, le ayudaba interpretando, discerniendo los sueños, las visiones que tenía o que vivía el rey. Todos los reyes siempre tenían una persona de respeto, una persona que le ayudara a llevar su reinado equilibrado. ¿Y el equilibrio qué significa aquí? Que el rey se diera cuenta cuál era el problema, cuál era la dificultad que él tenía, que iba a tener, que se iba a enfrentar, y tenía a alguien que le ayudara a solucionarlo, y ese alguien era Daniel. Y la palabra que escuchamos, alcanzamos a oír, es donde decía que él quería evitarle, pero como confiaba, creía en Daniel, él poco a poco, fíjense, mire, porque al final vamos a encontrar un gran milagro acá. Porque sí tiraron, o sea, como lo presionaron, ¿verdad?, de los demás, al rey. Entonces el rey tuvo que acceder a que lo tiraran al foso de los leones. Y ellos pensaban que al pobre Daniel rápido le habían comido ya los leones. Y el rey le dice: ojalá tu Dios te defienda, te libre. Voy a ver si lo encuentro rápido. Sí, aquí está. El rey dijo a Daniel: ojalá te salve tu Dios, mire, al que sirves con tanta fidelidad. Es que el rey también sabía que Daniel era un hombre de respeto, un hombre fiel a Dios. E incluso, imagínense que el decreto que Dios había puesto era que a él tenían que adorarle, postrarse de rodillas como el rey, como un Dios. Si usted se da cuenta, estimados hermanos, en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la mayoría de reyes que se rebelaban contra Dios, porque todos los reyes había sido Dios quien los había puesto, los había elegido, ¿me entienden?, para que les sirviera. Entonces, ¿qué sucedió? Como Dios los había elegido, tenían que portarse también con obediencia y respeto a Dios. Pero como es la autoridad, el rey, la máxima autoridad, y llegó la soberbia a la mayoría de reyes, llegó la vanidad, llegó la avaricia y la autosuficiencia. Yo soy aquí el rey, el que mando, soy Dios aquí en la tierra. Qué interesante. Sin embargo, a Daniel lo respetaba y le dice: tu Dios te va a salvar.
Ten fe, ten confianza. Qué bonito, ¿verdad? Ya estos puntos que estamos viendo. Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel, quien le cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado, porque fui hallado inocente ante Dios, y ante ti, oh rey, también soy inocente. Qué preciosas estas palabras. Qué bonito fuera escuchar, hermanos, que Dios viniera a nuestro encuentro, viniera a eso, a librarlo de un tremendo problema, de una tremenda circunstancia, situación. Pero para eso también tenemos que ser fieles nosotros, fieles servidores. Tenemos que mantenerlos firmes en la fe, firmes en creer en Él y firmes en la obediencia y respeto a nuestro Dios. No lo tocaron los leones, no lo mordieron, no lo tocaron con timás morderlo, no digamos matarlo, comérselo, que ese era el objetivo de aquella gente que presionó al rey que lo hiciera. Estimados hermanos, qué precioso, aquí por donde nosotros podamos extendernos, que es un tema muy bonito. Yo creo les pidiera, si tienen buena voluntad, compartirlo con amigos, con personas, con parientes, con grupos, ¿verdad? Que a veces no hace falta escuchar ejemplos de esta manera para que nuestra fe crezca, se desarrolle, se multiplique y nosotros nos mantengamos más firmes en la fe. Bendiciones para todos.